conferencias de argumentación, pero esta vez argumentación humana y más concreta. Entonces, comienzo presentando al doctor Julio Lalán. El doctor Julio Lalán va a exponer sobre la certeza de las sentencias judiciales. Y la persona elegida es ideal porque lo abordará de una manera integral por su condición de filósofo del derecho, de doctrinario del derecho del trabajo y por su condición de abogado litigante con muchos años de experiencia de recorrer los tribunales, me imagino. Bueno, el doctor Lalán es abogado de la UCA, es doctor en ciencias jurídicas, también de la UCA, y tiene una larga trayectoria como docente. Es profesor protitular de Filosofía del Derecho, es profesor protitular de Formación del Pensamiento Jurídico y Político, también en la Universidad Católica, es profesor a cargo de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también en la Universidad Católica, es director del curso de posgrado Práctica del Derecho del Trabajo, es integrante del plantel docente de la Maestría de Derecho del Trabajo, ambos en la UCA. Además, es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de La Plata. Es también autor del libro Si Dios no existe, está todo permitido, y ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas jurídicas especializadas como El Derecho del Trabajo, Trabajo y Seguridad Social, Impuestos, Prudentia Iuris y Ciencia Humana, Filosofía. Y también artículos de opinión sobre temas jurídicos en diversos medios periodísticos, entre los cuales cabe mencionar los siguientes: Diario Ámbito Financiero, Buenos Aires Económicos, El Cronista, Revista Dominical del Diario Clarín y Diario Los Andes de Mendoza. Y también es socio titular y fundador del estudio Lalán Abogados, especializado en Derecho Laboral. Bueno, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a quiero agradecer a Rodolfo Vigo, que leyó un trabajo mío que trata justamente de la certeza de la sentencia judicial. Evidentemente le gustó y tuvo la gentileza de invitarme. Bien. Decía Aristóteles que la ciencia es de los opuestos y que si yo quiero saber qué es el derecho, tengo que estudiar qué es lo no derecho o lo ilícito o lo injusto. Yo voy a aplicar un método parecido. Voy a tratar el tema de la certeza. En primer lugar, quiero desarrollar lo que podríamos llamar una teoría de la certeza, es decir, ¿qué cosa es la certeza? Poder definirla. Sí, perdón, ahora sí. Decía que voy a dividir la exposición en dos partes. La primera va a tratar acerca de qué es la certeza. Podríamos llamarla una teoría general de la certeza, tal que podamos concluir en una definición y en las divisiones. En la segunda parte voy a aplicar estas nociones generales al tema de la certeza de la sentencia judicial. Mi marco teórico es Santo Tomás de Aquino y la filosofía clásica, sin perjuicio de lo cual vamos a ver también alguna otra cosa. Y decía que voy a empezar por lo que se opone totalmente a la certeza, que es la duda. Ustedes tienen ahí una definición de la duda. La duda es la suspensión voluntaria del juicio cuando la mente no encuentra suficientes razones que militen a favor de ninguna de las dos alternativas. Acá estamos en la incertidumbre. Y entonces se suspende el juicio, es decir, no afirmo ni lo uno ni lo otro. Voy a recurrir a un ejemplo de la vida judicial argentina. Ya no hay españoles acá, entonces creo que todos conocemos el caso Nisman, ¿no? En el caso Nisman hay una duda crucial. ¿Se suicidó o fue asesinado? Entonces, supongamos, coloquémonos en la situación de cualquier operador jurídico que interviene en ese caso y que realmente no sabe, no encuentra motivos suficientes para inclinarse hacia el suicidio o el asesinato. Ahora bien, supongamos que... No, para el otro lado. Seguimos analizando el tema y entonces vamos a llegar a la opinión. Estoy hablando de la opinión
quizá no exactamente en el sentido en que la define el diccionario de la RAE, la opinión como una valoración subjetiva. Estoy hablando de la opinión como la define Santo Tomás de Aquino, ustedes tienen ahí arriba la definición. El acto del entendimiento que se inclina por una de las partes de la contradicción, pero con temor de que el otro sea el verdadero. O sea, acá yo he salido de la duda, porque estoy ya formulando un juicio. En el ejemplo que habíamos dado, supongamos que yo digo, no, me parece que fue un asesinato lo de Nisman. Entonces, la mente ya se decidió por uno de los extremos, pero no con suficiente firmeza, porque en algún lugar la mente admite la posibilidad contraria. Es decir, no hay suficientes razones. De hecho, la opinión incluye algún grado de duda. ¿Sí? Ahora bien, al revés. Y acá llegamos a la certeza. La certeza es cuando ya la mente formula un juicio y adhiere con firmeza a la verdad de ese juicio. O sea, ya no hay más ese temor a errar. Por eso yo puse ahí certeza. O sea, si yo hiciera un continuo, la duda implica 0% de certeza. Es decir, incertidumbre. No sé cuál es. La certeza implica 100%. Es decir, estoy absolutamente seguro. Ya excluí completamente la duda. Y la opinión está en el medio. Y la opinión puede tener, evidentemente, una variedad, no digo infinita, pero digamos puede haber muchas situaciones. Una opinión con una certeza muy alta y otra con no tanta. Bien, vamos a tratar de dar una definición de certeza ya más precisa, para lo cual recurro a Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino dice que se llama propiamente certeza la firmeza de adhesión de la facultad cognoscitiva al objeto cognoscible, es decir, determinación del intelecto hacia una sola cosa. Acuérdense con lo que veíamos antes, es cuando la mente se ha decidido totalmente por uno de los dos extremos y está determinada hacia ese extremo. Yo la reformulé, ustedes ahí abajo tienen la definición, es una paráfrasis, es la firme determinación y adhesión del intelecto a uno de los extremos de la contradicción sin temor alguno a equivocarse. Y acá, a ver, me preocupé por consultar otras definiciones de otras tradiciones de pensamiento para ver si estábamos tan alejados. Fíjense lo que dice Ferrater Mora en el famoso diccionario de filosofía. La certeza es un acto del espíritu por el cual se reconoce sin reservas la verdad o la falsedad de una cosa. Creo que tiene cierta aproximación. Luego consulté la enciclopedia Oxford de filosofía y ahí se lee, se dice que una proposición es cierta cuando es indudable. Una persona tiene certeza de una proposición cuando no puede tener duda de ella. Acá coincidimos porque también, según lo que decíamos antes, la certeza es lo que se opone totalmente a la duda. Y Mario Bunge, un filósofo de la ciencia argentino que falleció recientemente, que creo que todos lo conocemos, dice: la certeza es el estado mental o el proceso de la mente que no incluye ninguna vacilación. Básicamente en lo que casi todos coincidimos es que la duda es todo lo contrario de la certeza. Y siguiendo con esta caracterización, podemos decir que la certeza es el estado supremo de seguridad o de firmeza con el que la mente asiente a la verdad de un juicio o de una proposición, cuando ha descartado cualquier clase de duda. Y vuelvo a repetir esto, la certeza excluye toda duda. Y retengamos esto, en cambio la opinión incluye alguna duda. ¿De dónde procede la certeza? ¿Cuál es el principio, la causa de la certeza? Es la evidencia. Y algo es evidente cuando se presenta con suficiente claridad a la mente. Y así es que se produce esa determinación, esa causación del asentimiento. La evidencia la podemos caracterizar como la claridad, ostensión o patencia con la que el objeto se manifiesta en la inteligencia y engendra su asentimiento. Y de acuerdo o en función de la evidencia, podemos hacer una división de la certeza.
muy esquemática. Hay otras divisiones. Yo voy a hacer una que me parece muy sencilla, que es la certeza perfecta y la certeza imperfecta. La certeza perfecta es la que procede de la evidencia, ahora vamos a ver, de lo que se llama evidencia intrínseca, y la certeza perfecta es cuando no hay evidencia intrínseca, hay evidencia extrínseca. En la escuela tomista a la intrínseca se la llama evidencia veritatis y a la extrínseca evidencia credibilitatis. Vamos a ver qué quiere decir esto. Empecemos por la certeza perfecta. Evidencia intrínseca inmediata. Es el caso, o mejor dicho, hay dos casos que engendran certeza perfecta, es decir, adhesión plena de la mente sin temor a errar y con 100% de seguridad. En primer lugar, la evidencia de los primeros principios. Los primeros principios son, según la tradición tomista, autoevidentes. Los kantianos hablan de enunciados analíticos, es lo mismo, es el enunciado cuya verdad se manifiesta a la mente con solo comprender los términos. El ejemplo clásico es el todo es mayor que la parte. Yo ahí también puse como ejemplo el famoso ejemplo, el principio de contradicción, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y al mismo sentido. Creo que todos coincidimos en que la verdad se manifiesta, la verdad de estos juicios se manifiesta inmediatamente y todos asentimos con seguridad. Y en segundo lugar, el segundo caso de evidencia intrínseca inmediata son los juicios de experiencia sensible inmediata. Por ejemplo, si yo digo, estoy dando una conferencia, no tengo la más mínima duda de que estoy ahora acá hablando frente a ustedes. Otra posibilidad de certeza perfecta es la evidencia intrínseca mediata. ¿Mediata por qué? Porque se llega a la verdad de la conclusión a través de un término medio. Es la evidencia de un silogismo demostrativo perfecto, que parte de una verdad y llega a una verdad. Y luego tenemos la certeza imperfecta, o por analogía, que se llama extrínseca. ¿Por qué? Porque acá no hay evidencia del objeto. O sea, no tengo el objeto presente ante mí tal que la inteligencia quede determinada. Como cuando uno dice, me rindo a la evidencia. ¿Por qué? Porque lo tengo enfrente, es tan clara la cosa que no tengo la más mínima duda. Acá no. Acá el objeto no se presenta a la inteligencia en forma directa, sino que se presenta por un medio, por un intermediario. El ejemplo típico es la enorme cantidad de información que nosotros tenemos por vía de periodismo, libros de historia, libros de geografía. Yo puse ahí algunas, sin embargo, no es que no tenemos certeza. Por ejemplo, todos sabemos que Cervantes es el autor del Quijote. No tenemos una evidencia directa porque ninguno de nosotros estuvo presente en el siglo XV, pero tampoco tenemos dudas. ¿Pero cómo lo sabemos? Y a través del libro de historia, o de literatura, o porque me lo dijo mi maestra en el colegio. Sabemos que existe el Polo Norte. Yo no fui, me imagino que ninguno de ustedes estuvo. Pero tenemos cierta certeza de que existe, que nacimos en tal fecha. Hay buenas razones para pensar que es verdad, que nadie nos engaña. Pero fíjense ustedes que no es el mismo grado de evidencia y por lo tanto no engendra el mismo grado de certeza. Yo les he dado ejemplos en donde la probabilidad es altísima. Pero cuando estamos hablando de un caso judicial y tenemos 3 testigos que afirman en forma concordante un hecho, bueno, tenemos una cierta certeza, lo que se llama certeza imperfecta, probable, certeza moral. No es la misma que yo tengo cuando digo estoy acá dando una conferencia, ¿se entiende? Es otro tipo de certeza. Tanto es otro tipo de certeza que la doctrina dice no es exactamente lo mismo, es una certeza por analogía. Ahora bien, hasta acá la primera parte. Entonces ya sabemos qué es la certeza y tenemos 2 clases, certeza perfecta, certeza imperfecta. Ahora me propongo aplicar todo esto que hemos visto al tema de la sentencia judicial. Doy por asumido que una sentencia judicial tiene una estructura lógica que es lo que se llama silogismo judicial, silogismo operativo, lo llaman algunos, yo lo voy a llamar silogismo de aplicación de la ley, es decir, todos los operadores judiciales y los jueces también
elaboran un silogismo cuya premisa mayor es la norma, la ley aplicable, por eso se llama silogismo de aplicación de la ley, y cuya premisa menor son los hechos del caso. ¿No es así? Digo, sin perjuicio de que se puedan utilizar un sinnúmero de otras operaciones intelectuales, finalmente la estructura lógica, yo diría central de una sentencia, es un silogismo. Entonces, que concluye en la resolución, el fallo o la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, nosotros nos estamos preguntando por el grado de certeza de ese fallo, de esa parte resolutiva. La certeza de la conclusión de un silogismo depende necesariamente de la certeza de las premisas. Por lo tanto, empecemos por considerar la premisa menor del silogismo de aplicación de la ley. ¿Qué grado de certeza puede tener? La premisa menor del silogismo judicial es un enunciado que expresa un hecho humano, singular e irrepetible, sucedido en el pasado. Siempre el juez juzga hechos pretéritos, y conocido de modo mediato e indirecto. El conocimiento que tiene el juez de los hechos que se ventilan en el juicio es rigurosamente mediato. ¿Por qué? Porque conoce a través de los medios de prueba, de los rastros, los vestigios, las huellas que han dejado esos hechos, los documentos, los registros, fundamentalmente los testigos y las demás pruebas. Y es un conocimiento directo en el sentido de que no hay experiencia. El conocimiento directo es el conocimiento empírico que tengo cuando experimento algo. Es evidente que el juez no estaba presente cuando sucedieron los hechos, no se me ocurre ningún caso en donde pueda tener esa inmediatez con los hechos. Entonces, claro, conocer hechos de esta manera, de manera mediada y indirecta, tiene problemas. Es imposible que haya, diría yo, en la mayor parte de los casos, es muy difícil que haya certeza en sentido estricto. Puede haber eso que hemos llamado certeza imperfecta. ¿Por qué? Porque el objeto no es conocido por medio de experiencia, no hay evidencia intrínseca, no es que el juez tiene frente a sí lo que ha sucedido. Lo que hay es, si hay alguna evidencia, es la evidencia del medio, del testimonio, del documento. Pero el documento no es el hecho, y el testimonio tampoco es el hecho. Esto se llama evidencia extrínseca. Es la misma que yo mencioné que tenemos cuando sabemos que Cervantes es el autor del Quijote. Lo que pasa es que acá no es una certeza, muchas veces, de tan alto grado de probabilidad. La evidencia del medio carece de necesidad imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema nociológico. La evidencia intrínseca del objeto provoca naturalmente en la inteligencia una determinación. ¿Qué es esto que decimos cuando decimos me rindo ante la evidencia? Claro, es tan clara la cosa que la inteligencia adhiere cuasi naturalmente. Cuando no se da esta evidencia, tiene que intervenir la voluntad. La inteligencia sola no ha sido determinada por el objeto, por lo tanto hace falta una intervención de la voluntad, que de alguna manera se inclina por uno de los dos extremos de la contradicción. Pero claro, cuando la voluntad lo hace, en algún lugar de la mente, en algún espacio, se abriga el temor a errar. Estamos en el terreno de la opinión. Dos citas de Santo Tomás de Aquino sobre la certeza, muy interesante esto, porque Santo Tomás de Aquino habla de la certeza de los juicios. Dice que en los juicios humanos no puede darse una prueba demostrativa e infalible, basta una certeza probable. Esto que él llama certeza probable es lo que yo denominé certeza imperfecta, pero está hablando de eso. Y en otro lugar, reitera que en estos asuntos, si bien hay alguna certeza, o sea que reconoce que alguna certeza hay, no es la propia de las ciencias demostrativas, sino en el grado en que conviene a aquella materia. Por ejemplo, cuando se prueba por testigos idóneos. O sea, fíjense que está dando exactamente el caso típico de un juicio. Tengo 1, 2 o 3 testigos idóneos y bueno, tengo cierta certeza. Es la que puedo tener, es la que la materia concierne. Esto es lo que también tenemos que entender. No podemos exigir más porque no es posible. Bien, estábamos en la premisa menor y lo que hemos visto es que la premisa menor el juez la puede afirmar
yo diría en la mayor parte de los casos, con una certeza, insisto, probable o imperfecta. ¿Qué pasa con la mayor? La premisa mayor del silogismo de aplicación de la ley es una regla de derecho de alcance general, pero puede estar afectada por diversos problemas que ya han surgido en una mesa. Creo que Renato Ravivaldi hablaba de los problemas de indeterminación del derecho. Yo hice acá un repertorio de problemas que pueden darse. Problema de relevancia, esta es una etiqueta que usa Neil McCormick. Cuando hay dudas sobre cuál es la norma aplicable al caso. Bueno, todos ustedes son jueces. Yo vengo de hacer la maestría en argumentación jurídica en Alicante y me daban este ejemplo, un ejemplo real. Un crédito bancario es ejecutado por el banco y el juez de primera instancia aplica, bueno, las reglas del derecho comercial, manda llevar adelante la ejecución. Y resulta que la Cámara dice, no, acá se aplican las reglas del derecho del consumidor, porque el cliente del banco era un consumidor y aceptó el crédito en tales y cuales condiciones y pudo confundirse. Bueno, dio vuelta a la sentencia y dio una solución completamente diferente. Entonces, acá, pero ¿cuál es la ley verdaderamente aplicable? ¿La que aplicaron en primera instancia? ¿La que aplicaron en segunda instancia? Bueno, hay dudas. Acuérdense que la duda es todo lo contrario de la certeza. Problemas de interpretación. No les voy a contar a la mayoría de ustedes que son jueces los problemas de ambigüedad, de mala confección de las leyes, ¿no? Porque a veces las leyes tienen una factura deficiente. Problemas de vacío normativo, la laguna legal, el clásico tema de las lagunas legales. Problemas de antinomias, dos normas que concurren, mejor dicho, a regular la situación, pero con alguna contradicción. Problemas de validez que también surgieron acá. Es decir, fíjense, hay dudas sobre entonces puede haber dudas sobre la norma aplicable, sobre cómo debe entenderse, sobre la validez. Digo, en la premisa mayor también me encuentro con toda una serie de problemas que afectan la certeza de la selección de la norma, ¿no? O sea, porque la pregunta es, ¿cuál aplico? Entonces, la identificación, selección o fijación de la norma adecuada para resolver el caso puede resultar problemática y sobre todo dudosa o discutible como consecuencia de los problemas aludidos, sobre todo en los llamados casos difíciles. En la teoría de la argumentación jurídica estándar se habla de casos fáciles y casos difíciles. Quizá en un caso fácil no. Justamente los casos fáciles son aquellos que se pueden resolver a través de una operación subsuntiva muy sencilla, porque no hay ninguna duda respecto de la norma, ninguna duda respecto de los hechos. Puede ser, yo no digo que no existe ese caso. La pregunta es, ¿cuántos de esos casos son fáciles? O sea, si la mayoría de los casos son fáciles o difíciles. Raúl Madrid decía que la mayoría son fáciles y que podrían ser resueltos quizá por la inteligencia artificial. Yo no tengo una estadística, acá ustedes, más de uno son jueces, quizá lo saben más que yo. Yo lo que digo es que en muchísimos casos puede haber serias dudas respecto de la norma. Y entonces, claro, de acuerdo con las reglas universales de los silogismos, la certeza imperfecta de las premisas se comunica a la conclusión. Si hemos dicho que la menor adolece de cierta falta de certeza porque el juez no tiene conocimiento directo de los hechos, si hemos dicho que la mayor también puede tener algún grado de duda, entonces la conclusión no puede tener un grado mayor de certeza que el de las premisas. La sentencia en la mayor parte de los casos gozará de una certeza imperfecta, de la certeza probable de la que hablaba Santo Tomás. Y termino con una cita de ese trabajo que yo decía que fue en donde desarrollé todo esto, y lo pongo a disposición de ustedes, en donde decía, para concluir el trabajo, y lo utilizo como cita para cerrar la conferencia. Por lo tanto, y de conformidad con los resultados de nuestro estudio, el juez pronunciará la sentencia conforme la opinión, es decir, yo creo que la sentencia tiene la naturaleza de opinión tal como la hemos caracterizado al inicio, que creyere más justa en el caso concreto, es decir, mejor apoyada por las normas jurídicas que haya considerado aplicables al caso y más ajustada a los hechos que verosímilmente afirme que hayan ocurrido.
esta decisión tiene la índole de una opinión que en cuanto tal implica el temor de que las cosas sean de otra manera. Es decir, sería interesante que los jueces acá confirmen o no lo que yo pienso, pero yo pienso que el juez, cuando dicta sentencia, no puede tener esa certeza, insisto, plena, total, sino este grado de certeza. Mayor o menor, pero no la del 100%. Esa es mi tesis y esto es lo que he defendido en esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, entonces me toca presentar al doctor Armando Segundo Andruet, que va a hablar sobre la retórica en la sentencia judicial. Bueno, el doctor Andruet es un verdadero maestro para todo aquel que esté interesado en la ética judicial, tiene que haber leído o escuchado alguna clase o alguna conferencia del doctor Andruet. Es un referente y un pionero en estos temas. Pero además, filósofo del derecho, tiene esta larga trayectoria en la docencia y ha escrito un montón de artículos, y esto lo conjuga con la sabiduría práctica de haber sido mucho tiempo juez del Tribunal Superior de Córdoba, la docta. Entonces, justamente es la persona especial para hablarnos sobre el tema que a continuación, sobre el cual hablará a continuación. Bueno, el doctor Andruet es abogado, doctor en Derecho, profesor emérito de la Universidad Católica de Córdoba, profesor de posgrado en diversas universidades del país y del extranjero, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, ejerce la presidencia de la corporación desde el año 2019, es miembro correspondiente internacional de la Academia Mexicana de Derecho, de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia, de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Venezuela, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales de Chile. Es director internacional de la Cátedra de Ética Judicial de la Escuela Dominicana de la Judicatura del Poder Judicial de República Dominicana. Es coordinador general del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Es presidente del Tribunal de Ética Judicial del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y presidente y vocal en retiro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Además es autor de 22 libros propios, capítulos de libros, cientos de trabajos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales con o sin referato. Bueno, le doy la palabra. Muy buenas noches a todos. Primero a la Universidad Austral, como no puede ser de otro modo, en la persona del querido amigo Rodolfo Vigo, de María Gattinoni. Muchas gracias por la invitación y siempre para mí es una alegría poder compartir con un auditorio tan calificado. Saludo a los colegas de la mesa y le digo al doctor Fink que voy a hablar rigurosamente los 24 minutos que me ha concedido. Quiero también comentar al auditorio dos cosas. Primero, que lo que voy a leer, para ser estricto con el tiempo, es un trabajo mayor, mucho más grande. Esto es escasamente una ligera grajea de ese trabajo en el que estoy trabajando, fruto de la insistencia de un amigo común bastante cercano, Rodolfo. Y también a todos ustedes en este horario ya tan tardío del día, pedirles la clemencia de que me acompañen estos 24 minutos. El tema es este de la retórica en la sentencia judicial. Punto primero, acerca del tema y sus problemas. No es frecuente una preocupación por los temas que vinculan la teoría estándar de la argumentación jurídica, en adelante teoría estándar, con la retórica clásica, y la razón para ello se vincula con la vetustez que se atribuye a tales remotas prácticas abogadiles y judiciales. Con las salvedades de rigor, decimos que no se deben despreciar por añosas las enseñanzas de Marco Tulio Cicerón o la consulta a las instituciones oratorias de Fabio Quintiliano. De igual modo, hay que reconocer que el apreciado profesor Manuel Atienza se refirió a la importancia que cabe brindar a la retórica, señalando que en el razonamiento jurídico
suelen darse cita diversos enfoques, así la concepción formal, la material y la pragmática, señalando que esta última se integra tanto con retórica como dialéctica y que tiene como objetivo lograr la persuasión del auditorio. Y agrega el citado que, comillas, la importancia de los componentes retóricos y dialécticos en el razonamiento jurídico es indudable y en ocasiones no es fácil separar unos de otros, pero en las sentencias judiciales los elementos dialécticos quedan más o menos borrados. Y aunque la argumentación jurídica no tenga como finalidad la de persuadir, los clásicos esquemas retóricos siguen siendo fundamentales para la construcción de los diversos discursos jurídicos de carácter argumentativo, demandas, sentencias y dictámenes. Hasta allí les. Acorde lo dicho, señalamos algunos criterios que ordenan esta muy breve exposición. Así, primero, el razonamiento pragmático que se asocia con la retórica y la dialéctica es reconocido por la teoría estándar como válido en tantos contextos, ejecutores y naturaleza de la pretensión jurídica. Segundo, el razonamiento pragmático será completamente válido para una argumentación abogadil y solo secundariamente para la de los jueces. Tercero, los jueces, acorde a la teoría estándar, deben brindar justificaciones de las tesis que sostienen y ello no es una práctica persuasiva. 4. El razonamiento pragmático retórico, por ser persuasivo en la sentencia, solo podría tener una presencia mínima y accidental. Y quinto, el razonamiento pragmático dialéctico aportará elementos metodológicamente útiles en la sentencia, cooperando para su mejor justificación. De cualquier modo, cabe recordar que en la antigüedad greco-romana no existía ninguna exigencia para los jueces de brindar razones de la decisión a la cual se arribara. La respuesta sentencial era indiferente tanto al sesgo persuasivo como al justificatorio, puesto que nada conocemos de ello. Así es como la retórica y dialéctica clásica se refieren a la gestión de los abogados litigantes y no a la de los jueces que resuelven. De la misma manera que la teoría estándar ha señalado haber sacralizado la fundamentación de las sentencias, desatendiendo la argumentación de los hechos y en mayor medida lo referido a la argumentación de los abogados. Todo ello nos coloca en una situación delicada frente al tema que se nos ha pedido, esto es, repito, la retórica en la sentencia judicial, toda vez que acabamos de acordar que los jueces modernamente justifican o motivan sus decisiones y no persuaden a los auditorios de ellas. Y si aplicamos la misma cuestión, pero ajustándonos a los jueces del mundo clásico, la respuesta es completamente incierta, sin perjuicio que sabemos que la función judicial se agotaba con el mandato resolutorio sin justificación y sin persuasión. Descartamos que exista una premeditada contradictio in verbis, como también una acción de un cierto genio maligno en el tema que se nos ha pedido. Hemos tomado el título de la conferencia como un desafío a responder. También creemos que los jueces, cuando justifican sus resoluciones, intercalan dentro de su argumentación fundamentatoria ciertos esquemas argumentativos que tienen componentes persuasivos. Y si alguna inquietud teníamos al respecto, un párrafo del citado profesor de Alicante lo aclara. Se dice, comillas, esas buenas razones de la fundamentación tienen que estar formalmente bien estructuradas y deben resultar, en la medida de lo posible, persuasivas. Otra importante exigencia pragmática, sin la cual no cabe pensar en ningún tipo de persuasión,
es que el texto de la sentencia resulte fácilmente comprensible para una persona de cultura media. Hasta allí la cita. Tales supuestos, en nuestro parecer, habrán de acontecer cuando se utilizan argumentos para la práctica justificatoria donde la sola pureza fundamentatoria no alcanza y es necesario requerir de lo que venimos a nombrar como un delicado empujón persuasivo siguiendo el sintagma de Cass-Sunstein. Quizás ello se deba a que junto a la discursividad justificatoria en la labor sentencial, no se pueda excluir que intencionalmente o no pueda deslizarse una ligera presencia persuasiva. Con ella, el propio juez estará favoreciendo la sinapsis que mental y fisiológicamente esté logrando y pueda, merced a dicho empujón persuasivo, ejecutar de mejor modo la transferencia argumentativa. Se podrá indicar así que dicho empujón persuasivo inicialmente no fue dispuesto para que los abogados sientan su presencia, sino que fue necesaria dicha inclusión para cumplir bien el juez con su acto de juzgar. Y por ello no existirá el mismo cuando la función judicial sea solo la de decidir. En algunos casos, tal composición persuasiva, dispuesta en la pieza escrita de la resolución, es algo así como un residuo persuasivo. Todo ello sin desconocer el defecto que otros jueces cometen al comportarse como abogados persuasivos sin más. De todas maneras, aun cuando sea ello por una vía residual, aparece como anómalo y no deseable. Segundo punto. Acerca de precursores y protoprecursores. Hoy me alegré muy mucho cuando lo escuchamos a Atienza, cuando habló de los precursores. Revisando la genealogía de la teoría estándar, Atienza señala haber sido él quien primero utilizó las expresiones de precursores y de teoría estándar para referirse a los dos momentos de formación en el siglo pasado de lo que llamamos teorías de la argumentación jurídica, siendo precursores Teodoro Fieve, Chaim Perelman, Stefan Tulmin, Luis Recasens-Siches. Y para la teoría estándar menciona a Neil McCormick y Robert Alexy. Y se indica que, comillas, los precursores defendieron que la lógica deductiva no estaba en condiciones de suministrar un método adecuado para el razonamiento con cuestiones jurídicas y, en su lugar, propusieron otros métodos alternativos, la tópica, la nueva retórica, la lógica operativa o la lógica de lo razonable. Resulta entonces que la ratio intelectual que los precursores invocaron, esto es, tópica, nueva retórica, dialéctica, lógica de lo razonable, los vincula con el colectivo de filósofos, sofistas, retores, pedagogos y políticos del mundo greco-latino que cultivaron la retórica clásica bajo los instrumentos que los precursores han señalado y que para la teoría estándar resultaban inadecuados para la moderna teoría de la argumentación jurídica deseable. Por ello, comprendemos en la continuidad genealógica de la teoría estándar adecuado nombrar a dicha estirpe bajo la categoría de protoprecursores de la teoría estándar. Ellos amojonaron la retórica dialéctica y oratoria a más de la lógica, que los precursores de la teoría estándar habían mencionado y que hoy englobamos como argumentación pragmática. Los clásicos greco-latinos potenciaron la retórica, pero también señalaron la dialéctica como una labor del trabajo abogadil racionalmente estructurado y cumplido según reglas de ejecución ajustadas
a cada una de las partes del proceso retórico, en especial en la disposición, que es donde los litigantes deben presentar, organizar y utilizar sus argumentos para ser ellos más persuasivos en dicha gestión. En tal lugar se reconocen como secciones, y sabemos, el exordio, narración, división, argumentación y peroración. Sobre esa matriz pensada para los litigantes, los modernos han realizado las adecuaciones para señalar un modelo orientativo para la gestión a cargo del juez, que si bien debe dotar de justificación a la resolución, el colocar en ella una mayor claridad, concisión, coherencia y consistencia es también dotarla de mayor justificación. Nombraremos a tal gestión como otro ligero empujón que se contabiliza en la práctica jurisdiccional y que consignamos como un empujón justificatorio, intermediado por la dialéctica, y para lo cual la regla de las 4 C, claridad, concisión, coherencia y consistencia, es buena mnemotécnica. De tal forma que si bien la retórica era importante en cuanto a ejercicio persuasivo del auditorio, también lo era saber la manera técnica de utilizar la dialéctica respecto a los argumentos, potenciando así la práctica persuasiva. La sola retórica no era suficiente para los protoprecursores y necesitaba ser complementada con el ejercicio dialéctico. Ello bien se advierte cuando en su retórica Aristóteles expone acerca de la existencia de 2 tipos de argumentos retóricos, a saber, primero, los obtenidos con arte o pruebas técnicas, que serán las que se obtienen en función de quién resulte ser el orador, por la predisposición del auditorio y por la entidad del discurso mismo. Y por otro lado, las obtenidas sin arte o pruebas no técnicas, y que son las que existen desde antes del litigio, como son las leyes, testigos, contratos, entre otros. La combinación de las pruebas técnicas y las no técnicas produce una fusión de persuasión y convicción en la práctica profesional de los litigantes. Por ello, dirá el estagirita, que la retórica no elude voluntariamente la verdad, sino que propone un método que permite encontrar una compatibilidad sintónica de lo convictivo con lo persuasivo, y que se puede nombrar como un modelo persuasivo racional. Sin duda, el listado de los protoprecursores es extenso. Se inicia sobre el siglo V a.C. con los sicilianos Corax y Tisias, en la continuidad con Gorgias, Protágoras, Lisias, Antifontis, Sócrates, Platón, Aristóteles y Demóstenes, y su proyección en el mundo latino de la mano de Marco Antonio Nifón, Marco Tulio Cicerón y Fabio Quintiliano, entre otros. En ellos existe un común denominador, y es la preocupación por el ejercicio en la vida pública, política y forense, y en esta última lo que concierne a los abogados, descartando interés por los jueces. Repetimos, no tenemos referencia de fuente alguna que los coloque a ellos como protagonistas de la gestión retórica dialéctica clásica como tal. Bien sabemos que después de 1790 comenzará la exigencia acerca de que el dictum judicial deje de ser solo un acto de voluntad materializado mediante un resolver en nombre del rey, a tener que dar las razones correspondientes de ello, aun siendo el rey quien lo dice. La retórica clásica, por la indiferencia con la labor de la judicatura, potenció la tarea de los abogados, puesto que habrá de ser dicha labor la que, a modo de una débil causalidad, producirá un mayor o menor impacto en el dictum. ¿Aporta alguna luz sobre estas conclusiones la lectura atenta al proceso seguido en contra de Sócrates, y que por la brevedad de tiempo asignado ceñimos en las siguientes tesis? Primero,
que fue un proceso especial por estar vinculado a una acusación que implicaba una cuestión religiosa. Segundo, por dicha razón estaba presidido por el arconte rey. Tercero, lo cumplieron al mismo 500 jueces elegidos por sorteo entre los ciudadanos mayores de 30 años. 4. Los jueces no cumplen deliberación de ningún tipo y en función de lo cual actúan y deciden solo según el juramento y su conciencia. 5. El juramento impone, comillas, votar de acuerdo a las leyes allí donde existan leyes y donde no existan, votar lo más justamente que podamos. Con esto a la vista, los proto-precursores, en el mejor de los casos, al igual que los precursores, no serían causa eficiente de toda la teoría estándar, sino solo de una parte de ella, y que es la que se relaciona con la gestión de los abogados, de la cual se empieza ahora a ocupar dicha teoría estándar y no con la de los jueces, que vendría a ser el costado más transitado por la citada teoría. En nuestra opinión, entonces, los precursores no son punto de inicio, sino de llegada de un modelo equivocado desde el miramiento de la teoría estándar, puesto que, a grandes rasgos, tales precursores aspiraban a evitar un desarrollo sentencial matematizado y formalista, al cual parecía orientarse las prácticas judiciales por la mitad del siglo pasado. Con dicha aspiración, la teoría estándar habrá de hacer foco, no ya en los litigantes, sino en los jueces, y para quienes requería un campo de acción no constreñido al modelo lógico formal, sino otro poroso, aunque no por ello alógico. Luego será el desarrollo de la teoría estándar quien brindará la clave de bóveda al problema, sumando a la dimensión lógico-deductiva lo que se nombrará canónicamente como la dimensión de la racionalidad práctica de la argumentación jurídica, tal como la conocemos al tiempo presente. Por ello, las diversas modalidades de la argumentación jurídica que coexisten bajo el manto de la teoría estándar, sin duda que han tenido sus precursores y también los protoprecursores, puesto que, si bien los jueces son quienes justifican las resoluciones que toman, el aporte que los litigantes hacen a dicho resultado es incuestionable y, por lo tanto, no es posible prescindir de la tradición retórica que en ellos desde los orígenes ha existido. Tercero, una conclusión provisoria en 4 párrafos. En el íter de la práctica forense judicial desde la antigüedad clásica hasta nuestros días, en orden al tema que nos convoca, se han diferenciado los colectivos que han dado materialidad a dicha actividad práctico-profesional, sea forense o judicial. Así se ubican cronológicamente protoprecursores, precursores y los realizadores de la teoría estándar. Los protoprecursores pusieron su acento en la práctica forense y el razonamiento pragmático, retórico y dialéctico como su eje central. Los precursores colocaron su mirada en el razonamiento jurisdiccional, encontrando notas conceptuales utilizadas por los protoprecursores, pero situándolas a ellas en la medida de lo posible sobre la franja de labor de los jueces. Finalmente, la teoría estándar admitirá la argumentación pragmático-retórica dialéctica como una de sus formas posibles, sin perjuicio de lo cual la delimite en su uso abogadil y no judicial, y siempre guarde reserva respecto a ella. Finalmente, y en orden al título de la exposición, cabe decir que al interrogante por la retórica en la sentencia de la antigüedad greco-latina no resulta posible brindar un juicio definitorio, puesto que nada conocemos de la labor de los jueces por fuente bibliográfica y doxográfica, mientras que en la contemporaneidad es eso, lo retórico, justamente lo que se trata de evitar y para lo cual se potencia la exigencia de la fundamentación de ella. Sin perjuicio de eso, no se puede ocultar que un empujón persuasivo en algunos casos se puede producir, el cual pocas veces es intencional y en la mayoría de los casos es un residual del proceso dialéctico
que en la conciencia del juez se materializa al ir y venir del proceso decisorio al proceso justificatorio, hasta finalmente dejar establecido su final acto de juzgar. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos terminando. Por último, entonces, la última conferencia a cargo de el doctor Juan Bautista Echeverri, profesor de esta universidad, que será sobre errores frecuentes en la argumentación jurídica. Bueno, perdón. Bueno, nadie mejor que Juan Bautista, para un académico full time dedicado a la docencia y la investigación, para que de esta mirada académica señalarlos cómo fortalecer la argumentación jurídica. El doctor Echeverri es abogado por la Universidad Austral, doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, España, ha hecho estancias de investigación en la University of Illinois, Estados Unidos, Georgetown University y Universidad de Navarra, España. Fue becario del doctorado de la Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y del Ministerio de Educación y Ciencia de España, programa para la formación de personal investigador. Fue también becario postdoctoral del CONICET. En el año 2007, la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho le otorgó el premio Joven Investigador por su trabajo Cuestiones metodológicas que la Analytical Jurisprudence actual no ha resuelto. Desde el año 2009 es profesor adjunto de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 2010 fue designado tesorero de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Desde el año 2012 es investigador del CONICET, su sede de trabajo en la Universidad Austral. Desde el año 2017 es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Austral. En el año 2024 ha sido nombrado vicerrector de investigaciones de la Universidad Austral. Es autor de 3 libros, coordinador de 5 libros más y autor de varios artículos publicados en España, Inglaterra, Canadá, Italia, Alemania, Argentina, México, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay y Bolivia. Entonces le doy la palabra. Gracias, Santiago. No pensé que ibas a leer toda la presentación. Y aclaro, no soy más profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Fui profesor durante unos años. Bueno, nada, como los agradecimientos de rigor, agradecer a las autoridades del Departamento de Derecho Judicial y a las autoridades que organizaron las jornadas, en cabeza de Rodolfo Vigo, María Gattinoni, bueno, Santiago Fin en esta mesa y a los que comparten la mesa conmigo en este cierre de este día, digamos, ¿no? Solo contarles brevemente la génesis de esta exposición. Es un trabajo en elaboración, es decir, hay cosas que todavía no lo envié a publicar porque todavía estoy dándole vueltas, por decirlo de alguna manera. Este trabajo forma parte de una línea de investigación. Algunos de ustedes, porque me los he cruzado y nos hemos ido saludando, han sido alumnos de la maestría, saben que vengo trabajando el tema de la discrecionalidad judicial hace muchos años y es parte de esa línea de investigación, y lo que busca es aplicar un método particular, ya vamos a explicar cuál, a intentar de dilucidar un poco qué son los errores judiciales, digamos, ¿no? Y yo, si tuviera que titular ahora, digamos, después de que ya existe un título, le pondría a esta exposición 14 consideraciones sobre el error judicial, porque eso es lo que voy a intentar de hacer. Y como voy a intentar de ser breve y no voy a poder explicar todo el trabajo, quizás haya algún salto entre una consideración y otra, y bueno, nada, en otro momento nos podremos discutir. Bien, entonces la primera consideración sería que a mi juicio resulta difícil y problemático establecer que es un error judicial con precisión y con certeza. Desde una perspectiva analítica, podríamos decir que el sintagma error judicial adolece tanto de problemas de intención, es decir, en relación a cuáles son las características o rasgos definitorios del error judicial, como de extensión, es decir, con respecto al número de objetos, individuos o casos a los que se aplica esta expresión. Por ejemplo, se discute si error judicial se refiere a una decisión judicial desacertada no intencional o también se aplica a las decisiones defectuosas dolosas. También se discute si las decisiones definitivas pueden o no ser desacertadas, si todas las decisiones revocadas necesariamente han de considerarse las desacertadas, si hay una diferencia clara entre decisión discutible y defectuosa y un verguísimo etcétera que no viene a cuento. Bueno, esa sería la primera consideración.
no es tan fácil, diríamos, establecer que es un error judicial. Segunda consideración. En general, la idea de error refiere tanto a un concepto, a un juicio o a una acción desacertada, y normalmente, a su vez, la idea de error suele considerarse como no intencional. Sin embargo, cuando analizamos la legislación, la jurisprudencia, la doctrina sobre la cuestión de los errores judiciales, en muchos casos parecen referirse tanto a desaciertos no intencionales como a desaciertos dolosos o intencionales. Por ello, algunos autores, y yo adhiero a lo que han hecho estos autores, han diferenciado entre error judicial y desviación de poder, y por ello, para ser más claros, entonces, nosotros, o yo voy a hablar esta noche, de decisión judicial defectuosa para referirnos a ambos a decisión defectuosa por error o por desvío de poder. Sin embargo, con esta primera aclaración, como se darán obviamente cuenta, no resolví ningún problema porque todavía queda por aclarar que es una decisión judicial defectuosa por error o por desviada. Bien, tercera consideración. Algunos autores tratan de teóricos del derecho de clarificar este problema de que serían las decisiones judiciales defectuosas, buscando un conjunto de condiciones suficientes y necesarias para establecer con precisión y exactitud el uso correcto de la expresión decisión judicial defectuosa, y por tanto para identificar con certeza, estamos hablando de la certeza antes, depende en qué nivel de certeza, con certeza cuando estamos o no frente a este tipo, perdón, de decisiones. A mi juicio, en esta tercera consideración, creo que esta propuesta tiene el desafío de identificar ese conjunto uniforme y único de condiciones que le darían un significado a esta expresión unívoco. Tercera consideración. Hay quienes intentan buscar, para definir con certeza, un conjunto de condiciones suficientes y necesarias del uso de esta expresión. Cuarta consideración. Hay quienes defienden esta idea anterior, diciendo que para que haya una decisión judicial defectuosa debe haber para la decisión al menos una posible solución jurídica correcta, y la decisión judicial defectuosa sería aquella que no puede subsumirse en ninguna de estas decisiones jurídicas correctas. Esto lo llamo, por llamarlo de alguna manera, porque hay un autor que lo usa, que es Tesis Mahler. Hay un autor español que define al error judicial de esta manera, y dice que estas son, lo que acabo de comentar, las condiciones suficientes y necesarias para que haya un error judicial. A mi juicio, a nuestro juicio, el problema de esta solución es que o bien patea al córner, vamos a usar terminología futbolera, las dificultades antes mencionadas, en lugar de enfrentarlas, ya que no aclara cuáles serían las características de una decisión judicial correcta necesaria para que, por contraste, podamos identificar las defectuosas, o peor, se mete un gol en contra, que es lo que creo que sucede en este caso, al decir más adelante que una decisión judicial correcta es aquella que no adolece de las múltiples anomalías que pueden afectar a una decisión judicial. En síntesis de esta cuarta consideración, esta propuesta me parece claramente circular, al intentar clarificar qué es una decisión judicial defectuosa, apelando a lo que sería una decisión judicial correcta, y luego definir a la decisión judicial correcta, apelando a lo que sería una decisión defectuosa. Bien, quinta consideración. Otra posible estrategia frente a este problema es señalar que existen algunos ejemplos paradigmáticos de decisión judicial defectuosa que han sido legal o jurisprudencialmente señalados, y que al menos pueden ser sistematizados o ordenados, estos ejemplos paradigmáticos, en clases básicas de decisiones judiciales defectuosas. Esta la vamos a llamar la tesis Carrió. Ustedes conocerán el libro de arbitrariedad, recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Este es el método que propone Carrió, digamos, para definir lo que él llama en ese libro una sentencia arbitraria, ¿no? Para Carrió, lo único que tendrían en común estos ejemplos paradigmáticos de decisión judicial defectuosa o arbitraria es su función descalificadora. A mi juicio, el problema de esta estrategia es que es solo descriptiva, es local, no logra explicar si existe una relación entre los distintos significados que podemos encontrar de decisión judicial defectuosa o
o arbitraria, en realidad para ser más preciso con Carrió, ni logra avanzar demasiado, a mi juicio, sobre la falta de precisión inicialmente señalada, ni tampoco explicar demasiado, esto creo que lo reconoce Carrió, cómo se crean esas clases básicas, él lo llama causales de arbitrariedad, esas clases básicas de decisión judicial defectuosa a partir de los ejemplos paradigmáticos. ¿Cómo pasa de ejemplos paradigmáticos a clases básicas, vamos a llamarlo así? Sexta consideración. Esto puede llevarnos a creer que no existe un sentido objetivo de la expresión decisión judicial defectuosa, ni ningún tipo de criterio objetivo que nos permite identificar esta clase de decisiones judiciales, y por lo tanto que este sintagma simplemente exprese que una decisión judicial no nos gusta. Incluso algunos llegan a concluir que si no existe un criterio para diferenciar una decisión judicial acertada de una defectuosa, entonces el derecho sería lo que dicen arbitrariamente los jueces, y a esta lo vamos a llamar la tesis escéptica o realista radical, digamos. Bien, séptima consideración. Lo bueno es que sabemos cómo vamos avanzando. Bueno, la alternativa que quiero proponer con este trabajo, no sé si lo logro, pero quiero, es abordar el problema de caracterizar, identificar qué sería una decisión judicial defectuosa desde un método que denominamos el del caso central o el caso focal. Este método, digamos, busca dicho significado no como único, sino como principal, en la medida en que conecta ese significado con la finalidad y el bien que persigue la realidad nombrada por la expresión cuyo significado es análogo. Lo que busca este método es aclarar cuál es o son los principios o fundamentos racionales por los que se extiende una expresión desde los casos centrales a los marginales o secundarios. Dicho de otro modo, este método propone analizar los errores o defectos judiciales desde el punto de vista de la razonabilidad práctica, de lo que exige la razonabilidad práctica sobre el ámbito de los asuntos que se intentan explicar. Y en este caso, las cosas importantes o significativas que el teórico considera que explican y justifican que existan mecanismos para evitar, controlar, indemnizar, sancionar los mencionados errores o defectos. Octava consideración. Aceptar la existencia de los errores, y si aceptamos que existen los errores, lo cual es bastante intuitivo, y defectos de las decisiones judiciales, supone también aceptar tres cosas obvias, que es que existe, para el caso que se dice equivocado, erróneo, defectuoso, al menos una posible decisión o respuesta judicial correcta, reconoce además que los jueces pueden equivocarse cuando resuelven una controversia, y en tercer lugar admite que los jueces no son quienes crean o ponen todo el derecho de forma arbitraria, sino que deben al menos en parte aplicar derecho preexistente a su decisión. Novena consideración. Como vamos a intentar demostrar, existen varios sentidos de defecto judicial, incluso diferentes tipologías sobre esto, y cada diferente uso y tipología responde al objetivo que persigue el enfoque desde el que se ordenan y conceptualizan estas nociones. Advertimos al menos, aunque ya descubrí otros, pero creo que no me da la vida para escribir sobre los otros, me voy a quedar con estos, al menos 4 enfoques. El primero es el enfoque que busca reparar los daños y delimitar la responsabilidad del Estado y sus funcionarios por los defectos judiciales, y a este enfoque lo voy a denominar ius privatista administrativista, porque surgió más vinculado al derecho privado, y en el Código Civil Nuevo de Argentina y en la legislación nacional de responsabilidad del Estado es un enfoque administrativista, claramente, digamos. Bien, el segundo enfoque que busca especificar en qué casos, el segundo enfoque que trata el tema de los defectos judiciales o las decisiones judiciales defectuosas, lo que busca es especificar en qué casos se puede recurrir una decisión judicial defectuosa, y este enfoque lo vamos a llamar procesalista. El cuarto enfoque es el enfoque que busca responsabilizar disciplinariamente a los jueces que cometen decisiones defectuosas. Acá tenemos un autor de trabajos en esa línea y que además lo sigo en algunas cuestiones, que vamos a denominar enfoque político disciplinario. Y el cuarto enfoque que busca
prevenir, evitar, sancionar, resarcir este tipo de efectos judiciales, es el enfoque que busca responsabilizar penalmente a los jueces que cometen delitos en ejercicio de funciones y que vamos a denominar enfoque penalista, digamos, ¿no? Bien, voy a hacer en las 3 consideraciones que me quedan, o 4, una pequeña desarrollo de estos enfoques y después voy a hacer unas conclusiones, digamos. Bien, el enfoque que busca reparar el daño, luego de una larga evolución jurisprudencial y legal, a mi juicio, termina caracterizando a la decisión judicial defectuosa que genera el deber de reparar, de 2 maneras. O bien como la acción o omisión gravemente ilícita cometida por un funcionario judicial en el marco de un proceso judicial objetivamente contradictoria con el derecho o los hechos de la causa, realizada con dolo o negligencia inexcusable, claramente diferenciable de una cuestión opinable de interpretación de las normas o de valoración de los hechos y las pruebas, y que conduce a un resultado diferente al que se debió llegar. O bien como la prestación de un servicio jurisdiccional defectuoso no por culpa de los funcionarios judiciales, sino por defectos institucionales o de organización del sistema judicial. Y resta mencionar que para que se produzca este deber de reparar, tienen que suceder otros elementos, digamos, es que las partes no hayan consentido esa decisión judicial defectuosa, que se hayan agotado los recursos ordinarios en su contra, que la decisión defectuosa haya sido finalmente revocada, etc., ¿no? Y es interesante ver que hay distintas tipologías según los enfoques, que me voy a saltear por una cuestión de tiempo, pero es interesante ver algunas se solapan y otras son, por lo propio de cada enfoque, sí, pero nos queremos ir todos, digamos. Entonces, unas se solapan y otras son distintas porque cada enfoque en el fondo tiene una finalidad un poco diferente, digamos. Bien, a mi juicio, el enfoque este que busca reparar el daño es un enfoque que lo que busca es armonizar por medio de una ponderación el interés de quien sufre un daño por parte del Estado en ejercicio de su función jurisdiccional con el interés del resto de los ciudadanos, reconociéndose, en este caso en la ley nacional, la responsabilidad directa y objetiva del Estado, lo que hace que no sea necesario mostrar el dolo o la culpa de los funcionarios judiciales, sino que alcanzaría con mostrar la falta de servicio en este caso, digamos. Sin embargo, la ley aclara, no se reconoce la responsabilidad del Estado por decisiones judiciales lícitas cuando ellos supongan un especial sacrificio de parte de quien las padece, y por otro lado, solo se responsabiliza a los funcionarios judiciales a título personal cuando ellos hubieran actuado con dolo o con culpa. Bien, el segundo enfoque que mencionábamos es el enfoque que busca especificar en qué caso se puede recurrir una decisión judicial defectuosa, y este enfoque caracteriza a estos errores o defectos como anomalías o elementos sobre el objeto, fundamento o efectos de la decisión judicial que permiten descalificarla y así en algunos casos negarle la categoría de decisión judicial y en otros corregirlas parcialmente, complementarlas o dejarlas completamente sin efecto. Y con este fin se crean una serie de recursos ordinarios, extraordinarios, excepcionales, que no viene ahora a la cuenta relatar, y tampoco la tipología particular que propone este enfoque, sino simplemente decir que este enfoque busca, por medio de una armonización, reparar las anomalías o defectos de las decisiones judiciales para garantizar que las decisiones judiciales respeten las garantías constitucionales de que dichas decisiones puedan ser revisadas, la garantía constitucional del debido proceso, de que las sentencias estén fundadas en ley, de modo que ellas se ajusten a las exigencias de justicia y sin por esto, en esta ponderación, afectar gravemente la celeridad de los procesos judiciales y la seguridad de estas decisiones. Otro enfoque, habíamos dicho que era el enfoque que busca aclarar cuándo se responsabiliza disciplinariamente a los jueces que dictan decisiones defectuosas. Y en este enfoque podríamos decir que un juez puede ser disciplinariamente sancionado, según este enfoque,
En general, en dos situaciones. Cuando actúa con desvío de poder jurisdiccional, es decir, el juez dolosamente utiliza el poder jurisdiccional con fines ilegítimos relacionados con el provecho propio o de un tercero, favores personales, políticos, económicos, protagonismo desmedido, etc., y por ello se aparta intencionalmente del derecho, o cuando el juez se aparta negligentemente del derecho, con consecuencias gravísimas, o cuando su apartamiento negligente del derecho es reiterado. Bien, con este enfoque lo que se busca es armonizar la importancia de garantizar la idoneidad técnica y ética de los jueces sin afectar, por eso es una ponderación, desproporcionadamente su independencia o su imparcialidad. Por ello, no se sancionan todos los defectos, sino que solo se sancionan disciplinariamente. Algunos de ellos habíamos dicho cuando se produce desvío de poder o cuando se produce un error o defecto negligente o reiterado o con consecuencias gravísimas. Bien, 13ª consideración. Para el enfoque que busca responsabilizar penalmente a los jueces que cometen delitos en ejercicio de sus funciones, existen defectos tan graves en la toma de decisiones judiciales que merecen ser sancionados con multas, inhabilitaciones, prisión, etc. Dichos defectos son la administración corrupta de justicia, por dinero u otra dávida, cohecho, las decisiones maliciosamente contrarias a derecho, prevaricato, la denegación o retardo de justicia intencional. Estos delitos, bueno, tienen también una tipología particular y podríamos decir que este enfoque lo que busca es evitar y sancionar defectos maliciosos en la decisión judicial o decisiones judiciales corruptamente motivadas. Bueno, algunas conclusiones, entonces, ahora sí, del desarrollo que hicimos. Bueno, el concepto de decisión judicial defectuosa es complejo y no es posible ofrecer un conjunto certero y preciso de condiciones suficientes y necesarias para su uso correcto, ni tampoco meramente describir clases básicas precisas de este tipo de errores que surjan de ejemplos claros o paradigmáticos. Segunda conclusión. Abordamos en este trabajo tanto los errores no intencionales como los desvíos de poder y, por tanto, para ser claros de que nos referimos a ambos, precisamos que nos interesa tratar los defectos de las decisiones judiciales, sean o no intencionales. Tercera precisión, parecieran existir diferentes significados de este concepto de algún modo relacionados o con cierto aire de familia entre sí. Cuarto, probablemente esto sea así porque su tratamiento ha sido abordado por diferentes áreas del derecho y con diferente finalidad. 5. Sin embargo, esta multiplicidad de sentidos y metas no tienen por qué llevarnos a la contraintuitiva y escéptica conclusión de que en realidad no existen respuestas judiciales correctas ni incorrectas, sino que solo aquellas que nos gustan o no nos gustan. Ya ni me acuerdo por la cual iba, porque las tenía con letras. Entonces será sexta, supongamos, digamos. Aceptar la existencia de errores y defectos de las decisiones judiciales supone aceptar que para los casos que decimos que se produce un error o un defecto en la decisión, para ese caso había una decisión judicial correcta, reconocer que los jueces pueden equivocarse cuando resuelven controversias y admitir que los jueces no son quienes crean o ponen todo el derecho de forma arbitraria, sino que deben al menos aplicar derecho preexistente en sus decisiones. Séptima, es posible abordar el problema de conceptualizar lo que sería una decisión judicial defectuosa por medio del método de caso central. Siguiendo este método, podríamos intentar de caracterizar ahora el caso central de la decisión judicial defectuosa como la acción o omisión de un funcionario judicial en ejercicio de sus funciones que resulta contraria a derecho o que está corruptamente motivada, lo que genera un apartamiento intencional o negligente del derecho que supone incumplir injustificadamente por parte del juez un deber jurídico sobre cuestiones que no son meramente opinables y que por ello suponen la existencia de un defecto, sea sobre el objeto, sobre lo que se decide, sobre el fundamento de hecho, sobre lo que se decide, sobre el fundamento de derecho o sobre la relación entre ambas premisas del fundamento o sobre los efectos que se les atribuye a lo que se decide. Estos defectos buscan ser evitados, subsanados, reparados o sancionados a fin de que se resuelvan los casos de un modo justo y respetuoso de las garantías constitucionales y, en caso que no haya sido de ese modo, se indemnice a quien sufre un daño, garantizando a su vez la idoneidad técnica y ética de los funcionarios judiciales y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Finalmente, todos los mencionados mecanismos de control de los diferentes tipos o clases de defectos de las decisiones judiciales presuponen una ponderación que reconoce los beneficios de corregirlos, como afianzar la justicia, asegurar el debido proceso, garantizar que las sentencias estén fundadas en leyes, garantizar la revisión de las decisiones judiciales, reparar los daños ocasionados, limitar al Poder Judicial, buscar la idoneidad e irreprochabilidad de los funcionarios judiciales, el correcto funcionamiento de la justicia y lograr la confianza de la ciudadanía y los riesgos y perjuicios que suponen para la seguridad jurídica, la celeridad de la respuesta judicial, la independencia y la imparcialidad de los funcionarios judiciales. Bueno, muchas gracias.